tiene miedo, pero bueno, que el miedo al parto es algo, digamos, que es normal, ¿vale? Y todo se resume en un poco el que vamos a lo desconocido, vamos a un sitio o a hacer algo que no sabemos ni que hacemos habitualmente. Entonces, lo más importante es tener información, ¿vale? Estar bien informada para cuando lleguemos a ese día estemos lo más tranquila posible. Porque os comento, lo básico y principal con lo que tenéis que ir al parto es estar tranquilas. ¿Por qué? Porque la hormona que provoca el parto, que es la oxitocina, que es la que provoca las contracciones de parto y la que hace que nos pongamos de parto, esta hormona no la segregamos si tenemos miedo, o estamos muy angustiadas o estamos muy nerviosas, ¿vale? Entonces no sería la primera vez que llega una mujer que se pone supuestamente casi de parto con contracciones regulares y dolorosas en su casa, y cuando llega el momento de que se llega al hospital, pues se le paran totalmente, porque entra en un estado como de nervios, de ansiedad, de agobio y de miedo, porque llega ya al hospital y se ve allí, a un sitio que ella no desconoce y que le crea un poco de rechazo, en el sentido de que le crea miedo y ansiedad, porque no sabe a lo que va, ni lo que se va a encontrar en el hospital, ni cómo van a actuar, ni cómo va a ser su parto, que se pone muy nerviosa, le da mucho miedo, y este miedo hace que nuestro cuerpo pare de radical la secreción de oxitocina, ¿vale? Entonces se nos paran las contracciones. Y claro, es algo que no queremos. Entonces, fijaros lo importante que es llegar al día del parto no sin miedo, pero sí con el menos miedo posible y lo más tranquila posible. De aquí la importancia, ¿vale? De todo esto, de que lleguemos al parto con tranquilidad. ¿Cómo vamos a hacer que lleguemos a ese día o a los días previos, ¿vale? Porque todo empieza ya unos días antes de que llegue el parto. Para que se desencadene tenemos que estar tranquilas. ¿Cómo hacemos y cómo nos quitamos el miedo al parto? Pues no hay otra forma. La mejor es que estemos bien informadas. La preparación al parto toda entra dentro del trabajo de las matronas o matrones, ¿vale? Y somos las personas que estamos, digamos, preparadas profesionalmente y hemos estudiado y tenemos nuestro título para ello, para poderos ayudar en esta etapa y prepararos para el día del parto. Yo os animo siempre que hagáis, hay muchas formas de prepararse y de informarse, ¿vale? Ya os he dicho, siempre de mano de profesionales como somos las matronas, que somos las indicadas, los especialistas indicados para informaros para el parto. Hay los Instagram como vosotras, que lo estáis haciendo muy bien, que ya estáis por aquí. Hay libros que han escrito otras compañeras matronas. Hay las clases de preparación al parto. Os animo a que en vuestra ciudad, el centro de salud, normalmente es donde dan la preparación al parto las matronas, o también, por ejemplo, si tenéis un seguro privado, también normalmente hay seguros que la matrona también imparte este tipo de cursos de preparación al parto. La información, cuando llegue el momento del parto, lo mejor, yo lo digo mucho en mi preparación al parto, es que la tengáis totalmente asimilada, ¿vale? Que no sea algo que veis un día, una charla y ya está, y os olvidáis, sino que esa información la repaséis en casa una y otra vez, y lo ideal con vuestra pareja, porque es la persona que va a ir con vosotros, os va a acompañar en el momento del parto y tiene que saber exactamente igual que vosotras, para que sea vuestro apoyo, que es la persona que os acompaña en el parto, va a ser quien os va a apoyar en todo momento. Ay, mira, voy a parar un momento. Dice, siendo el segundo parto, ¿también es recomendable las clases de preparación al parto? Por supuesto, porque ya os digo, además, ningún parto muchas veces son iguales. En la misma mujer, a veces el parto transcurre de una forma y luego el segundo de otra forma totalmente diferente, ¿vale? Entonces nunca está de más el saber un poco a lo que vamos, aunque ya el segundo pues ya sabes a lo que vas, pero cuando uno tiene toda la información y de todo lo que se va a encontrar o se puede encontrar en un parto, pues lo vive todo desde otro punto de vista, con otra tranquilidad
con mucha más seguridad, y eso es lo que evita que tengamos miedo. Y el miedo es cuando uno va con miedo porque lo desconoce todo, pues le da miedo todo, absolutamente todo. Y muchas veces yo como matrona me pregunto y veo a las mujeres que tienen miedo de una cosa ínfima, que es una tontería. Y yo le digo, pero por favor no tengan, porque a lo mejor me dicen, ay, ¿qué me vas a hacer? Que tengo mucho miedo. Y digo, pero si esto no es nada, esto es una tontería. No tengas miedo a esto, y le explico ya lo que le voy a hacer y demás, y ya se relaja y se tranquiliza, ¿vale? También es cierto que depende, bueno, una parte es vuestra, que vosotros tengáis que preparar para el parto, y otra parte también importante es de los profesionales que os atendemos, ¿vale? Que vosotros veáis y confiéis en el personal que te va a atender, y que el personal que te va a atender te transmita seguridad, porque es lo más importante, lo que tú necesitas en ese momento. Esa seguridad que te va a aportar el profesional que te atiende para que tú estés tranquila, lo más tranquila posible y lo más calmada posible. Por lo mismo, para que la oxitocina fluya de forma natural y no tengamos que poner oxitocina artificial ni tengamos que realizar intervenciones innecesarias, ¿vale? Que eso ocurre cuando vosotras estáis tranquilas y confiadas. Entonces, ¿veis? Vosotras y nosotros como profesionales tenemos que hacer un equipo para que todo vaya bien o lo mejor posible, y para eso también yo os animo mucho en que las clases, cuando vais a las clases de preparación al parto en el sitio donde vosotros vais a parir, sería también lo ideal, ¿vale? Porque así podéis hacer una serie de preguntas que os van a tranquilizar y os van a dar confianza. Como por ejemplo, porque no es lo mismo, por ejemplo, no saber dónde uno va, no conocer, incluso muchas veces cuando se conoce el sitio físicamente como tal, a donde uno va, pues lo más importante es que estás allí, que conocer el lugar a donde tú vas a llegar cuando llegues de urgencia, ya seguramente que te han puesto alguna vez los monitores y ya lo conoces, y eso parece que no, pero eso, el hecho ya nada más que de ver el sitio donde tú vas a llegar, cómo te van a atender y demás, quién te va a atender, ya tranquiliza un montón. Entonces, si vais a estas preparaciones al parto, en algunos sitios dan como una especie de tour por la zona del paritorio, os explican un poco cómo transcurre, digamos, dónde os van pasando, porque sitios os enseñan las dilataciones, los paritorios, y eso ya es muy importante. Luego también que os digan un poco cómo es la forma de actuar en el sitio donde vais a parir, ¿vale? Por ejemplo, vengo a referir, esto lo aprendéis también en las charlas, las clases de preparación al parto, porque si no vais, pues tampoco sabéis ni qué preguntar, ¿vale? Porque dices, como no sé nada, pues no sé, ni siquiera sabéis que tenéis que preguntar cosas. Pues una cosa muy importante a preguntar en el sitio donde vais a parir, por ejemplo, es si rompéis la bolsa, qué protocolos de actuación tienen. Es muy importante que la mujer, cuando rompe la bolsa y no está de parto, que se puede dar esa circunstancia, pues lo normal, si todo lo permite, es que la mujer se le deje 24 horas de bolsa rota para ver si darle la oportunidad que se ponga de parto de forma natural, porque normalmente cuando rompemos la bolsa, la gran mayoría de las mujeres en las siguientes 24 horas de bolsa rota se ponen de parto de forma natural, y ya hemos dicho que todo fluye muchísimo mejor si el parto se inicia de forma natural. Entonces, si tú vas a un hospital a parir donde su protocolo es que si tú llegas con la bolsa rota, acto seguido sobre la marcha te inducen o te provocan el parto, es decir, ya empiezan a actuar de forma artificial, digámoslo entre comillas, pues algo que va en contra vuestra, porque ni siquiera os están dando la oportunidad de poder, digamos, a vuestro cuerpo no os están dando la oportunidad de que vuestro cuerpo de por sí solo inicie el parto. Y ya sabemos todos que si actuamos, en el momento que actuamos de forma artificial, puede que todo tiene más factores de riesgo para que la cosa se complique, ¿vale? Y acabe en un parto instrumentado, en una cesárea, en fin, fijaros qué importante es esto del tema de estar bien informado, ¿vale? Y, por ejemplo, otra cosa que también os podéis informar en el sitio donde vais a parir es que si os tienen que hacer una cesárea, si puede pasar algún acompañante, si puede pasar vuestra pareja o el acompañante que vosotros decidáis al quirófano,
Cosas de este tipo son las que podéis preguntar y os van a aportar cierta tranquilidad, ¿vale? El momento del tema, informaros del tema de la epidural, si os la podéis poner, cuándo os la pueden poner, hasta cuándo os la pueden poner, epidural, si hay walking epidural o no, ¿vale? Que no en todos los sitios la hay. Si hay óxido nitroso, que es un método de alivio del dolor, que también es un gas que no en todos los sitios lo hay, ¿vale? Entonces, con todo este tipo de cositas, ¿veis? Cuando vais a la preparación al parto os informamos y vosotros ya sabéis qué es lo que tenéis que preguntar en el sitio donde vayáis a parir. Porque a veces habéis algunas que estáis dudando entre si parir en una privada o en una pública. Y este tipo de cosas son las que os puede, digamos, hacer ver por qué sitio decidiros, ¿vale? Todo aquello que sea en pro de que os respeten, que respeten vuestros criterios, que os den tiempo a poneros de parto, que no intenten medicalizar los partos. Todo eso va en favor vuestra, de la mujer, y para que todo fluya bien. Y sería por el sitio que os tendríais que decantar. También una cosa muy importante que tenéis que preguntar es si en el sitio donde vais a parir, por ejemplo, hay UCI neonatal, ¿vale? O hay neonatología, servicio de neonatología, por si el bebé necesitara algún tipo de cuidados especiales, pues que en el mismo hospital donde pariese lo hubiese ya, ¿vale? O que hubiera, por ejemplo, que haya UCI de adultos para la mamá, ¿vale? Por si lo requirieseis, porque si parís en un sitio donde este tipo de servicios no hay, pues os tienen que trasladar si hay algún tipo de complicación. Dicho sea de paso, en principio, si una mujer no tiene factores de riesgo y todo viene bien, tanto a nivel del bebé como a nivel de la mamá, y el embarazo, que está controlado y todo de bajo riesgo, podéis parir en un hospital que no tenga UCI neonatal ni que tenga UCI de adultos, ¿vale? Porque estamos hablando que en muchos países que están mucho más adelantados que nosotros de la zona de Europa, es muy habitual que la mujer pueda parir en su casa, pues no vamos a estar tampoco aquí ahora queriendo que tengamos de todo, ¿vale? En los partos de bajo riesgo estoy hablando, ¿vale? Si vosotras tenéis ya de base algún tipo de complicación o el embarazo se complica por algo, con una preeclampsia, la tensión alta, sois diabética, en fin, o cualquier tipo de factor de riesgo, si tenéis, mejor parir, por supuesto, en un hospital que tenga todo este tipo de medios, ¿vale? Tanto UCI neonatal como UCI de adulto. Bien, vosotros tenéis que pensar qué tipo de parto queréis, si queréis un parto más natural o un parto más intervenido, porque yo siempre digo que hay alguna mujer que libremente decide, sabiendo los pros y los contras de los partos intervenidos, porque yo me he encontrado mujeres que, por ejemplo, quieren parir en la privada con un ginecólogo concreto y ese ginecólogo le dice, pues si quieres parir conmigo, pues tal día te induzco el parto. Y entonces, ya siendo informada de que una inducción sin ningún motivo que la indique tiene más factores de riesgo para que acabe en un parto instrumentado o una cesárea, pero la mujer es consciente y se arriesga a ello, pues perfectamente lo puede hacer y ya está, ¿vale? Por eso os digo, importantísimo, la información, no hay otra, para quitar el miedo al parto. Luego hay un tipo de mujeres, que no sé si sois algunas de las que estáis por aquí, que no es su primero, sino es su segundo, o tercero o cuarto, ¿vale? Que ya ha tenido algún parto anteriormente, me refiero, y que el parto anterior fue traumático, ¿vale? Porque no me gusta olvidar a aquellas mujeres que tienen un primer parto donde lo pasan muy mal, por lo que sea, por cómo ha transcurrido el parto, porque no tenían la información necesaria y les vino muy grande y no se esperaban que eso era así. Puede ser por 1000 motivos, porque hubo un profesional que en aquel momento no la apoyó o no la trató como debiera tratarla, porque es cierto que se habla mucho de violencia obstétrica y es cierto que la hay, ¿vale? Que eso es así.
Entonces, aquellas mujeres que tengáis, digamos, como un trauma del parto anterior, mucho miedo ahora en este, pues todavía está más justificado que tengáis miedo al parto. Y lo primero por lo que tendríamos un poco que empezar con este tipo de mujeres es con que, digamos, analizaras con una matrona en una asesoría privada, analizaras un poco qué es lo que pasó en tu parto. Y para que tú entiendas qué es lo que ocurrió y qué se puede hacer para que en este próximo parto no te ocurra lo mismo, ¿vale? Que eso hay formas de ver qué ha ocurrido, por qué ocurrió de la manera que ocurrió y qué se puede hacer para evitarlo en el próximo. Y sería una forma de que ya irías con mucho menos miedo, más segura al parto y ya sabiendo que no va a volver a repetir la experiencia traumática anterior. Ya os digo, trabajo vuestro, es vuestra parte, que es el deber de informaros. Yo siempre os digo, por favor informaros, que es lo más importante que os va a pasar en la vida, tener a vuestro hijo. Eso es verdad que la que no lo tiene no lo sabe, hasta que no lo tiene. Pero sin duda alguna es lo más importante que vaya a tener en vuestra vida y os va a pasar en vuestra vida. Entonces yo creo que es lo suficientemente importante como para que nos preparemos todo lo que podamos y más para ese día y para el después, que también es muy importante, ¿vale? Las clases de preparación al parto también vemos y os preparamos para los días posteriores, ¿vale? Cuando los cuidados del recién nacido, la lactancia materna, la lactancia artificial, el puerperio, qué es lo que os va a pasar a vosotros, cómo va a reaccionar vuestro cuerpo, qué es lo que tenéis que hacer para llevarlo lo mejor posible. Cuando además estar preparadas y bien informadas para detectar cuando algo se sale de lo normal y ante qué síntomas tenéis que consultar, tanto en vosotros como en vuestro bebé, sobre todo cuando es el primero, que a veces se está muy perdido, ¿vale? Porque no vienen con el libro debajo del brazo de las, ¿cómo se dice?, las instrucciones. Dice Nerea, los temblores que pueden dar al ponerse la epidural o simplemente por el mismo proceso del parto. Eso, Nerea, que no te dé susto para nada. Te lo digo yo desde ya. Eso es algo totalmente normal que se produce en el cuerpo. La gran mayoría de las veces es por el estrés, la tensión que has estado sometida antes de ponerte la epidural, ¿vale? Porque normalmente estás con mucha tensión por aguantar el dolor, soportar el dolor. Los músculos de tu cuerpo están totalmente en tensión y cuando te pones la epidural, al quitársete el dolor, te relajas y todos esos músculos que estaban en tensión pues tiemblan de la tensión que han tenido anteriormente. Es como, yo siempre lo digo, es como cuando vamos a la compra y cogemos una bolsa con más peso del habitual y luego cuando la soltamos a veces nos tiembla un poco el brazo. Pues lo mismo pero a nivel de todo el cuerpo, por eso el temblor es tan, digamos, tan evidente y tan llamativo. Pero que eso no hay ni que actuar de ninguna manera por parte nuestra ni por parte vuestra, simplemente estar tranquila, saber de lo que se trata, que es algo totalmente normal, que no es malo para vosotras, que no os va a ocurrir ni os está ocurriendo absolutamente nada y simplemente se pasa solo, ¿vale? No hay que hacer absolutamente nada. Así que Nerea, miedo desbloqueado, ¿vale? ¿Ok? No tengas miedo. Tú es más, tú ya de antemano prevé que te va a pasar. No le pasa a todas las mujeres, pero que te puede pasar. Y entonces tú ya cuando lleguen, si te pasa, pues tú ya sabes lo que es y que no tienes que tener miedo. Ahora me dice Vero, información tengo muchísima, pero al no haber vivido esa experiencia es la preocupación. Claro, pero yo, mira, muchas veces os digo, Vero, las que tengáis ya la información, ponéroslo como un juego, porque tú es un juego de decisiones. Espera a que te pongas de parto y conforme te vayas poniendo de parto, vas decidiendo cómo tienes la información, confía en ti, confía en tu cuerpo y confía en lo que sabes ya, en la información que tienes. Y conforme te vayan ocurriendo las cosas y vaya transcurriendo todo, tú vas a ir tomando, si tienes la información adecuada, vas a ir tomando las decisiones más adecuadas. Y yo lo digo muchas veces, digo, para quitarle un poquito de hierro, tomároslo como un juego donde hay que pasar fases. Y tú, por ejemplo, pues estoy en mi casa y me pongo con contracciones, venga, pues, y no rompo bolsa, ni sangro, ni nada, pues venga, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que aplicar estas medidas de alivio del dolor,
no me tengo que ir hasta que no me ocurra esto, esto y lo otro al hospital, y vas haciendo conforme a lo que tú ya sabes y la información que tienes y lo que tú quieres, cómo quieres tú que tu parto, digamos, transcurra. ¿Que ya te tienes que ir para el hospital? Pues te vas al hospital. Una vez que llega allí me dicen que tengo 3 centímetros, pues sé que ya a partir de ahora me puedo poner la epidural. Pues ¿me la pongo o no me la pongo? ¿Cómo estoy? ¿Valoras cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Sabes más o menos, si estás bien informada, cuánto tiempo te queda, si estás dispuesta a aguantar el dolor el tiempo que te quede o no, en fin, todo como vamos a ir pasando fases. Bajo ningún concepto yo siempre digo que nada os quite la calma y la tranquilidad. Pensar y confiar en que estamos en un sistema tanto público como privado sanitario muy bueno, con muy buenos profesionales, que ante lo más mínimo no van a dejar que les pase nada ni a vosotros ni a vuestro bebé, y que os van a hacer, si hay que hacer una cesárea, pues habrá que hacerla y ya está. Y no tener miedo de, digamos, porque estáis en muy buenas manos, ¿vale? Los sanitarios que tenemos aquí en España. No sé si habéis algunas de fuera, pero fuera hay, imagino que si es un país de Europa, también perfecto. Entonces, bueno, deciros ya para terminar que, bueno, recordaros un poco que tengo un programa de preparación al parto, ¿vale? Que lo hago totalmente online, por si algunas estáis interesadas en prepararos conmigo para el parto, consiste en 2 directos online de 2 horas, entre 2 y 3 horas, ¿vale? Porque también hay preguntas, son 2 días distintos. Un día es dedicado y enfocado al parto, a todos los métodos de alivio del dolor, cómo saber que te estás poniendo de parto, qué vas a sentir los días previos, qué vas a sentir cuando te pongas de parto, las fases, todo. Cómo tenéis que empujar, cómo no, todo. Y luego el otro día está dedicado al puerperio, a los cuidados del recién nacido, al tema de la lactancia tanto materna como artificial. Igual, otras 2 horitas, entre 2 y 3 horas. Y luego lo más importante y novedoso es que hacemos un grupo de Telegram con todas las que os apuntáis a mi preparación al parto, y me vais a tener ahí un par de meses o por lo menos o más, incluso hasta que la última de la que estáis apuntada ahí en el curso paráis, sea vuestro parto. Os acompaño hasta el parto. Y todas las que antes hayan parido, pues los días posteriores del parto, pues también estamos ahí en el grupo de Telegram, que es cuando vienen muchas veces muchas preguntas, porque en el tema de la preparación al parto resuelvo casi todo, pero luego cuando llega el momento del post, cuando estáis con el bebé, pues ahí te negase o llora o el pecho, no me acuerdo muy bien cada cuánto tiempo darle, no sé si lo estoy haciendo bien, y me vais preguntando, me podéis preguntar en cualquier momento y yo voy resolviendo todas las dudas, ¿vale? Y eso es muy importante, tener una persona profesional ahí a la mano, a golpe de Telegram o de WhatsApp, como queráis decirle, vamos, es como el WhatsApp, el Telegram, si no lo usáis. Y os sentís muy apoyada en ese aspecto. Las mujeres, lo que muchas me valoran es el tema de que tengamos el grupo de Telegram en la preparación al parto, porque les resuelve sobre la marcha todas las dudas, os resuelvo sobre la marcha todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y nada, si alguna estáis interesada en el tema de la preparación al parto, deciros que a mí me gusta que la hagáis a partir de las 30 semanas de embarazo, que hago un grupo todos los meses, que normalmente empiezo a mitad de mes, ¿vale? Con los grupos. Ahora mismo tengo un grupo que empezamos el día 11 de abril y ese grupo ya está cerrado, pero tengo plazas para los próximos grupos de los próximos meses, ¿vale? Que empezaríamos, ya digo, el próximo grupo sería para mediados de mayo. Entonces, todas aquellas que estéis para cumplir desde el 15 de mayo en adelante, pues sería, y paráis en los 2 meses siguientes, más o menos, en finales de mayo y hasta finales de junio, pues sería el próximo grupo el ideal para vosotras. Si tenéis alguna queréis más información y demás sobre las fechas y cómo va el tema de la preparación al parto, escribidme por aquí un mensajito con parto, por ejemplo, me ponéis la palabra parto y yo os informo, ¿vale? Y bueno, pues nada, esto es lo que os quería contar hoy, ¿vale? Y nada, hasta otro día, ¿vale? Muchísimas gracias por estar por aquí. Un besito.
Que tengáis buena tarde. Adiós.